A hablar en este caso con Eduardo Amadeo, que es dirigente del PRO, también productor agropecuario. Y si no me equivoco, hincha de River. Eduardo, buenos días. Buen día, sí, desde niñito. Bien, Eduardo, ¿expectativas en relación al clásico que se va a jugar el fin de semana? Siempre optimista. Siempre optimista. Bueno, no puede ir público visitante, o sea, ¿lo va a ver en su casa? Sí, señor, por supuesto. Bien, bueno, le deseamos mucha suerte. Gracias. ¿Qué se fue Magdalena? ¿Qué análisis hizo? ¿Usted la recordó también en redes sociales? Sí, me produce un enorme dolor. Una persona fantástica. Yo la conocí desde el punto de vista humano y político. Un ejemplo de honestidad en su profesión, de humanidad, de cercanía. No sé, solo tengo por ella, y la verdad que lo siento mucho, porque además después que yo dejé un poco la política, tuve más diálogo con ella por otros temas comunes, y creo que lo que refleja, insisto, además de una gran profesional, un ser humano maravilloso. Así que bueno, eso es lo que puedo decir desde el punto de vista humano. Bien. Y desde el punto periodístico, me imagino también su fantástico, mirada. Fantástico, porque sí, además su valentía, ¿no? Su compromiso. Cuando se jugó por la CONADEP, la única mujer de esa mesa, en un tiempo muy difícil, se animó, lo llevó. Realmente se ha ido un ejemplo de persona, una gran persona. Bien, Eduardo, se lo pregunto como quiera, si como productor agropecuario, como exdiputado, como alguien de la política, ¿qué análisis hizo de los anuncios de Sergio Massa el domingo en relación al sector? La Argentina tiene un problema, la Argentina, digo, no el gobierno, todos tenemos un problema muy dramático, que es el problema de la falta de divisas, que nos está llevando a una cornisa, ¿no? Porque en algún momento es posible que nos quedemos sin dólares para importar desde insumos para la industria hasta medicamentos. Y por lo tanto tenemos que resolver ese problema, y ese problema está muy asociado a la incertidumbre. Nadie quiere nadie quiere jugarse a algo que lo que pueda perder por falta de dólares. El campo tiene un problema de incertidumbre, porque no sabe qué va a pasar mañana con los pesos. Por lo tanto, vender los granos que tenemos acumulados, que tenemos guardados, que es nuestro capital, puede significar que vos mañana pierdas todo lo que tenés. Entonces, el gobierno no puede devaluar, porque generaría una cadena inflacionaria muy terrible, y por lo tanto he encontrado este camino intermedio, que es decir, yo necesito los dólares, pago un poco más por los dólares, por los granos, digamos, que son dólares, ustedes me venden los granos y yo con esto zafo y zafamos todos. Y creo que es una solución inteligente, porque es una solución de emergencia. Tiene sus problemas, porque ahora aparecieron con razón los exportadores de vino, los exportadores de frutas, diciendo, yo también tengo el mismo problema. Bueno, eso habrá que solucionarlo más adelante, pero ahora lo que no podemos es quedarnos sin dólares, y la venta de los granos ayuda a que tengamos dólares. Así que yo personalmente estoy de acuerdo, me parece una solución ingeniosa para que no tengamos el drama, insisto, de quedarnos sin dólares y tener una corrida inflacionaria. ¿Está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Bien, Eduardo, usted es alguien muy allegado a Patricia Bullrich, estuvo trabajando en la campaña cuando iba a ser candidata a diputada, después finalmente se bajó, y quería preguntarle cómo le cayeron las declaraciones de Juan Manuel López de la coalición cívica, que dijo: Patricia es de una generación para la que la violencia era una opción, lo lamento por ella. Yo lo critiqué, lo lamento mucho por varias razones. Por un lado, por una razón generacional. Yo soy un poco mayor que Patricia, pero también vengo de esa generación, y me parece que es casi una acusación, y no me gustó nada. Por lo tanto, yo tuiteé que Juan Manuel tenía que pedir disculpas por lo que había dicho. Después pidió disculpas. Yo creo que se pasó. No se puede, podemos discutir política en otros campos, pero no en el campo de las acusaciones. Si no, nos ponemos del lado de aquellos que agreden innecesariamente. Juan Manuel López es una buena persona, es un tipo razonable, sano.
yo creo que se equivocó, entró en un terreno en el que no debía, pero finalmente por suerte se rectificó y dijo que se había equivocado. La verdad que no tenía ninguna razón para agredir a Patricia de esa manera. Eduardo, usted repudió en las redes sociales lo que pasó con la vicepresidenta, dijo no es violencia política, lo repudiamos. No hay ningún tuit de Patricia, no sé si lo ha hecho en algún otro ámbito, pero había una crítica, por ejemplo, el otro día Miriam Bregman citaba a Patricia Bullrich y decía que no se había repudiado desde Patricia. ¿Esto es así, no es así? ¿Qué piensa? ¿Qué pudo hablar con ella? Sí, yo coincido con Patricia que tenemos que esperar un poco, porque lo que pasó es repudiable. Ahora también es repudiable el uso político que se está haciendo. Este tema de decir, cosa que han hecho muchos dirigentes del gobierno, de que detrás de esto hay una suerte de conspiración de la oposición, este tema de hacer referencia al odio, como si nosotros, que somos de la oposición, por ser críticos al gobierno, estuviésemos generando violencia, y peor aún, estuviéramos incitando a este terrible episodio. Yo no estoy de acuerdo y comparto absolutamente con Patricia. Hay que tener prudencia. O sea, es muy terrible el hecho en sí mismo, pero es muy terrible también el uso que se ha hecho de este hecho. Porque por lo que estamos viendo, y Patricia tenía razón, este señor no parece pertenecer a un partido de la oposición, no parece haber hecho lo que hizo por odio, como se nos dice, sino que más bien parece estar en el campo de la salud mental. Entonces hay que ser prudente, porque yo creo que el gobierno, el mismo presidente, el discurso del presidente fue un escándalo. El discurso del presidente esa noche, en lugar de llamar a la paz, dijo que el ataque a la presidenta había sido de alguna manera fogoneado por los medios y por la justicia. Detrás del discurso del presidente y de muchos dirigentes del gobierno está el supuesto de que el juicio a la presidenta es una de las razones que está generando violencia en la Argentina. El senador Mayans dijo que si seguía el juicio iba a haber violencia en la Argentina. Entonces es contra todas esas cosas que con Patricia nos estamos oponiendo a hacer un uso político de atentado. Eduardo, sí, ahí usted citaba la frase de Mayán que había dicho como que para que haya paz social, eso creo que había sido el término, tendría que terminar el juicio. Eso es lo que usted aportaba. Sí. ¿Cómo tomó el caso del diputado del PRO, Francisco Sánchez, que pidió pena de muerte antes del intento de magnicidio? Yo no estoy de acuerdo. La pena de muerte no está en nuestro ordenamiento legal, tampoco está en nuestro ordenamiento cultural ni de vida, de la vida de los argentinos. No queremos la pena de muerte, y mucho menos aún la pena de muerte ligada de algún modo con cuestiones políticas. Así que yo no estoy de acuerdo con lo que planteó Francisco Sánchez. No estoy de acuerdo con ninguna asociación a la violencia. O sea, este tema de relacionar este intento de magnicidio con las expresiones de la oposición, con las expresiones de la justicia, etcétera, lo único que hacen es generar más violencia política del interior de la Argentina. Así que yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Sánchez. Bien, bueno, de hecho Patricia Bullrich también dijo que se había comunicado con él y que le había dicho que le había parecido que había estado mal lo que había dicho. Sí. Lo invito, Eduardo, a escuchar un audio de Andrés Larroque, que usted recién hablaba de algo que dijo el presidente, que no estaba de acuerdo. Acá Andrés Larroque lo va a escuchar llamando como a un diálogo a la oposición y también haciendo una autocrítica desde el kirchnerismo. Se lo compartimos y después me da su opinión. Por supuesto. Ya sabemos cómo llegamos hasta acá, qué hizo cada uno. Me parece importante empezar a discutir qué vamos a hacer de acá en adelante. Hasta uno en términos personales se puede haber equivocado. Yo creo que el compromiso tiene que ser, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? En mi opinión personal me gustaría que esté la voluntad del otro lado. Por supuesto que de nuestro lado siempre la va a estar frente a un hecho tan conmocionante. Si en todo caso, si hay quien elige acumular sobre el odio, que quede aislado, que sea la menor porción de la dirigencia posible. Cristina siempre piensa en términos colectivos primero, ¿no? Creo que es una estadista y siempre le preocupa a su pueblo, su país. Por supuesto que en términos personales también hay un shock, que no solo le toca a ella, sino a la familia, ¿no? Por supuesto.
¿Es optimista ante esta posibilidad de un diálogo dejando de afuera la violencia para poder calmar un poco lo que está sucediendo en la Argentina o lo que sucedió en la Argentina? ¿Se cree posible este diálogo? Sí, siempre es posible y necesario el diálogo. Ahora, tenemos que tener como principios básicos comunes, ¿no? Por ejemplo, podemos dialogar sobre muchas cosas, pero tenemos que partir del respeto a la justicia. O sea, yo me sentaría con Andrés Larroque a conversar, pero tenemos que estar de acuerdo en el valor, por ejemplo, de la independencia de la justicia. Si nosotros respetamos absolutamente la justicia y ponemos eso sobre la mesa, podemos conversar. Es muy difícil conversar si en el marco del diálogo se sigue diciendo que la justicia lo único que le interesa es agredir a la presidenta. Tenemos que respetar la justicia. Entonces, dialogar sí, pero con una base mínima. Porque yo realmente no quiero dialogar si no, perdón que insisto, si no se respeta absolutamente la independencia de la justicia y si no se respeta también la independencia de los medios, la opinión, la libertad de prensa, etcétera. Tenemos que tener una base mínima de conversación y entonces desde esa base mínima el diálogo es posible y necesario. ¿Es optimista en relación a eso, Eduardo? No lo sé, porque yo veo todos los días de parte del oficialismo una vocación muy fuerte de cuestionar, controlar, dirigir a la justicia en un tema que es central en la vida política y ética de los argentinos, que es el juicio por el tema de vialidad. Si eso se respeta, uno puede empezar a conversar. Bien, ¿es amigo de Morris usted? Sí, amigo de muchísimos años. Él además está casado con una señora que es amiga mía de la juventud, así que lo quiero mucho, es un tipazo a él y a toda su familia. Y además ha sido una persona esencial en la música argentina, ¿no? Bueno, vamos escuchándolo con De Nada Sirve. Gracias por su tiempo, Eduardo. Gracias, muchachos. Un buen día. Abrazo grande. Eduardo Amadeo, dirigente del PRO, y nos vamos escuchando De Nada Sirve, del amigo de Eduardo Amadeo, Morris.